Muy bien, pues continuamos con la segunda parte de la resolución de química para el área 1 de la guía oficial de Politécnico a nivel superior. Y bueno, como les comentaba en el video anterior, pues hay que revisar con cuidado todos los tipos de reacciones químicas comunes que existen, que es uno de los videos más recientes que he subido al canal y está en la lista de química en listas de reproducción para que ustedes, pues si es necesario así lo vean. Si el tema no lo recuerdan del todo, pues véanlo por favor. Así continuamos ahora con la 16. Nos piden que balanceemos, o nos piden los coeficientes que balancean esta ecuación química, que es la combustión del metano. Entonces lo que se sugiere, o es más conveniente balancear en estas ecuaciones químicas por el método de tanteo, va a ser que nosotros pues comencemos con metales, si es que los hay. Vamos a recordar el orden aquí, que sería para balancear por tanteo: metales, ¿sí? No metales y metaloides si hay, hidrógeno, y dejas el oxígeno siempre al final, ¿no? En este caso entonces se tiene que cumplir la ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En este caso no hay metales para balancear, vamos con no metales que no sean hidrógeno y oxígeno. El carbono aquí tenemos 1 y 1, así que por ese lado el carbono está balanceado. Es lo mismo antes en reactivos que en productos. El hidrógeno tenemos 4 y del lado de productos tenemos 2, con lo que tendremos que multiplicar por 2 para que sea igual a 4. Y este 2 va a ir como el coeficiente de la molécula de agua. Y hacia el final dejamos el oxígeno. Vamos a contar del lado de reactivos, hay 2 oxígenos únicamente. Y del lado de los productos tenemos 2 más, aquí este también afecta este 2 por 1, 2 más 2, 4. Con lo cual si nosotros multiplicamos por 2, es igual a 4. Y este 2 va como coeficiente del oxígeno, el cual no afecta ni el carbono ni el hidrógeno. Por lo tanto, los coeficientes en ese orden es 1, 2, 1 y 2. Que de acuerdo a lo que tenemos en la guía, pues en la pregunta 16 sería el inciso B, que cumple con esos coeficientes que nos solicitan. Vamos a leer ahora la pregunta 17. El siguiente compuesto se obtiene en la refinación del petróleo, o sea, es un hidrocarburo, como cada uno de los productos secundarios que se emplean en la producción de plásticos y fibras sintéticas. Por ejemplo, podría ser el nylon, el PVC, etc. Plásticos como el polietileno, el poliestireno, en fin, entre otros, ¿no? El eteno en este caso es la respuesta. El eteno es una materia prima muy común para la fabricación de polímeros plásticos y también de fibras sintéticas. Ese es el eteno, un alqueno de 2 carbonos, como nos sugiere la nomenclatura, o sea, el inciso A sería la respuesta. Por ejemplo, otros usos comunes que tenemos aquí sería sobre todo con el benceno, que se usa como solvente y como materia prima para algunos plásticos también, pero no tanto para las fibras sintéticas. Hexeno y penteno, bueno, realmente no se utilizan estos alquenos como materia prima para síntesis de plásticos o fabricación de telas, de fibras. Estas sustancias realmente no tienen utilidad, no son fácil de que polimericen y por eso no se emplean. Entonces nos quedamos con el eteno como la materia prima que es más fácil de emplear en la industria para estos fines. Luego en la pregunta 18 nos dice que ordenemos de forma descendente de acuerdo al número de oxidación del no metal. En este caso se refiere al cloro. Vamos a ordenar en forma descendente, es decir, de mayor a menor, pero para eso vamos a asignar números de oxidación. Bueno, lo más fácil, primero el oxígeno por regla siempre es -2, excepto en los peróxidos, pero estos no son peróxidos. Luego, para obtener más rápido los números de oxidación del cloro, únicamente fíjate en el subíndice que tiene el oxígeno. Este subíndice proviene del número de oxidación del cloro. Aquí sería 1. Todos estos serían positivos, ya que el oxígeno es negativo y siempre debe haber una parte positiva y una negativa.
El segundo compuesto, este 3 proviene del cloro, este 7 también, y el 5 lo mismo. Así, al nosotros ordenar de forma descendente, de mayor a menor, tendríamos que es el compuesto número 3, el más grande, luego el 4, el 2 con número de oxidación de 3 y el más pequeño, que es el compuesto 1, 3, 4, 2 y 1. En ese orden es el inciso C, la respuesta que viene así. Luego vamos con la pregunta 19. Bueno, obviamente antes de pasar a la 19, comentar que si no tenemos claro el tema de números de oxidación también en general, tenemos que repasar muy bien las reglas de números de oxidación. Ahorita para rápido les di esa sugerencia, pero no siempre es así. A veces hay algunos pequeños cambios dependiendo de la fórmula química. Por eso necesitas ver el tema de números de oxidación y junto con nomenclatura van muy de la mano esos temas, como comenté en el video anterior. Pregunta 19 entonces, nos dice el término hibridación, que también ya lo vimos en el video anterior, implica la mezcla de orbitales atómicos. Bueno, ya vimos que son los orbitales atómicos S y P, que se dan en hibridaciones sp3, sp2 y sp, para alcanos, alquenos y alquinos respectivamente. Entonces, bueno, aquí viene siendo lo mismo. Y podemos pasar a la pregunta 20. ¿Qué compuestos se forman cuando se combina el hidrógeno con metales muy electropositivos? Entonces, en este caso los metales que van a ser electropositivos o con carga positiva, cationes, van a unirse al hidrógeno, pero aquí el hidrógeno tiene que poseer una carga al revés negativa, y en este caso es una carga de -1 o un número de oxidación de -1. Esto se conoce como un hidruro. Entonces todos los hidruros van a tener esta composición, un metal más el hidrógeno al final, o el ion hidruro. De tal forma que entonces la respuesta correcta es el inciso A. Los hidruros son los que específicamente se forman ahí. Hidrácidos, ya vimos en el video anterior, son hidrógeno con uno metal, como el ácido clorhídrico. Los anhídridos son óxidos no metálicos u óxidos ácidos, como también lo mencionamos en el video anterior. Y los óxidos metálicos, bueno, van a tener un metal con oxígeno, como su nombre lo dice, y también les llaman óxidos básicos. Todos estos compuestos vienen descritos en los videos de nomenclatura 1, 2 y 3. Así que nuevamente mi insistencia en que dominemos esos temas que son complejos, pero sin duda que no puedes prescindir de ellos. Pregunta 21. Nos habla de símbolos que intervienen en reacciones químicas en general. Nos pregunta los símbolos con flecha hacia arriba y el triángulo que representan respectivamente. Bueno, como también mencioné en el video anterior, un video reciente que subí hace un par de días, se llama tipos de reacciones químicas, y ahí explico todo lo que implica una reacción química, incluyendo los símbolos que comúnmente se emplean en las reacciones químicas, entre ellos estos. Esto quiere decir el desprendimiento de una sustancia gaseosa del medio de reacción, ¿sí? En forma generalmente de burbujas. El triángulo representa el calor, ¿no? Entonces, desprendimiento de un gas y calor. En ese sentido, la respuesta correcta que nos menciona esto es el inciso D. Y ahora pasamos a la pregunta número 22, donde nos dice, basándonos en la electronegatividad de elementos en la tabla que nos dan aquí, ya escrita en el pizarrón, relacionar las dos columnas de acuerdo al tipo de enlace que se forma en cada molécula, ¿no? Entonces tenemos estos 4 compuestos y las otras columnas tenemos 5 tipos de enlaces, va a sobrar uno. Enlace iónico, metálico, covalente puro, que también se conoce como el covalente no polar u homopolar, y el covalente polar y coordinado. Así que vamos a empezar con el compuesto número 1, calcio más oxígeno. Calcio es un metal, oxígeno es no metal, metal, más un no metal, siempre te van a formar, se van a unir por un enlace tipo iónico. En este caso el número 2, el potasio y el cloro también tienes un metal con un no metal, así que este compuesto pues en sí también nos sugiere que sea iónico. El flúor, aquí hay un error en la guía porque solamente se tiene que poner una vez la molécula diatómica de flúor, flúor 2,
es un compuesto covalente, pero no polar, ya que cuando se unen no metales iguales, como aquí el flúor dos veces, no se forman polos, es la misma electronegatividad, entonces hay carencia de polos, es covalente no polar o covalente puro u homopolar. Y luego aquí oro más cobre, evidentemente esto es un enlace entre metales, un enlace metálico. Ahora, si nosotros tenemos que, bueno, obviamente tenemos que ver aquí hay un problema, ¿no? Porque no tenemos en las respuestas que vengan dos enlaces iónicos. De acuerdo a la diferencia de electronegatividad, el que tenga mayor diferencia de electronegatividad entre estos dos, que de hecho es el potasio con el cloro, es el más iónico. Entonces este lo voy a dejar como iónico, y el calcio con el oxígeno, aunque es un metal con un metal, podría tener un carácter covalente polar. Les digo, eso depende de la diferencia de electronegatividad. De hecho, bueno, para analizar ese tema con más detalle de la electronegatividad, por favor vean los videos de enlaces químicos que ya están en este canal, también en la lista de reproducción de química, para que vean exactamente por qué se da eso, ¿no? Y además cómo hacer los cálculos de diferencia de electronegatividades. En este caso, por rapidez, bueno, podemos ver también que el potasio y el cloro están más alejados en la tabla periódica, o el cloro está más a la derecha todavía con respecto al potasio, que como lo está el oxígeno con el calcio. Calcio y oxígeno están más cercanos en la tabla periódica, y eso nos indica efectivamente que su diferencia de electronegatividad es más pequeña. Entonces por eso me iría con covalente polar, y el compuesto más iónico de los cuatro pues es el número 2. Cuando nosotros relacionamos estas columnas correctamente, nos sobró el coordinado, el enlace covalente coordinado. Bueno, ya explicaré ese tipo de enlace especial en otro video relacionado a la materia de química, pero bueno, en este momento sobra, y la respuesta correcta es el inciso B, entonces, que relaciona correctamente estas columnas. La pregunta 23, ¿con qué nombre se conoce la combinación binaria o de dos elementos de un metal con oxígeno? Entonces, metal más oxígeno te va a formar un óxido metálico, como ya comentaba, o también se le conoce como un óxido básico. Cualquiera de los dos nombres es válido. Óxido metálico porque obviamente tiene el metal, también se le llama óxido básico porque cuando estas sustancias, como podría ser el óxido de litio, reacciona con el agua, te va a formar una base o una sustancia alcalina, en este caso el hidróxido de litio, y se libera gas de hidrógeno. Entonces, como su reacción con el agua genera una base, bueno, todos los óxidos metálicos generan bases con agua, por eso también se les llama óxidos básicos. Pregunta 24. Bueno, en este caso la 23 es el inciso C, la respuesta correcta. Ahora sí, la 24 dice: el tipo de atracción entre los átomos determina las propiedades observadas en las sustancias. Y luego viene lo más importante, viene la clave de la pregunta para determinar qué respuesta es la que tenemos que contestar. Si la atracción electrostática entre los átomos se formarán qué tipo de sustancias, y nos dice que son de elevado punto de fusión e insolubles en agua. Bueno, si estamos viendo que tienen elevados puntos de fusión y no los solubiliza el agua fácilmente, esto quiere decir que sus enlaces químicos son muy fuertes. Hay una gran atracción entre esas partículas que forman a ese sólido, y por eso es que son difíciles de fusionar o de que pasen del estado sólido al líquido, o también difícil que el agua los disuelva, no puede romper fácilmente sus enlaces. Esa información me diría que es el inciso D, donde tenemos una atracción entre cargas eléctricas en estos átomos que es fuerte, y se forman sólidos cristalinos. ¿Sí? Entonces podemos tener ahí sobre todo minerales que son insolubles en agua, formados entre metales y no metales, como el óxido de calcio, como lo puede ser también el cloro de hierro, en fin.
una gran cantidad de sustancias que se combinan entre metales y no metales. Muchos de estos minerales son insolubles en agua y tienen altos puntos de fusión, así que esa es la pista para saber qué es el inciso D. Luego entonces en la 25, otra relación de columnas, tenemos que clasificar los compuestos que están aquí con el tipo de función química o de familia química. Por ejemplo, el SO4 estaríamos hablando de azufre es un no metal con oxígeno, un óxido no metálico que también se le conoce como anhídrido, u óxido ácido, tiene tres nombres: óxido no metálico, óxido ácido o anhídrido. El inciso número 2, más bien, estaríamos hablando que este es un metal con un metal, es una sal binaria. Aquí a la fórmula le falta un 2 o puede ser un 3, pero sí debe llevar 2 o 3 por el número de oxidación del hierro. Luego el hidróxido de hierro, que aquí le falta un paréntesis en la guía, va a ser, pues un hidróxido es una base, las bases son metal con el OH, que es el ion hidróxido. Y por último tenemos un oxiácido, que es un ácido que tiene oxígeno al final. Y nuevamente todos estos compuestos los explico con detalle en el tema de nomenclatura en sus 3 videos. Y ya entonces, teniendo eso de memoria, pues esto realmente ya es de rutina, es sumamente fácil y rápido, pero tenemos que entender ese tema con detalle primeramente. Luego en la pregunta 26 tenemos un problema. Vamos a ver qué nos dice. Tenemos que preparar 5 litros de solución de etanol o alcohol etílico disuelto en agua y queremos que llegue a una concentración del 15% en volumen. Sí, o sea, en unidades de volumen, ¿no? En este caso litros, que mide volúmenes. La pregunta es qué cantidad de etanol se requiere, ¿no? Para eso entonces tenemos nuestra fórmula general de concentraciones porcentuales. La cantidad del soluto, en este caso es el etanol, que está en menor cantidad, el agua es el solvente, y la solución pues es la mezcla, ¿no? Recuerda que la solución es la mezcla entre un soluto que está en menor proporción más un solvente o disolvente que es el que está en mayor cantidad o proporción en la mezcla. Aquí nos pide solución. Ya nos dice el problema queremos preparar 5 litros de solución, o sea, esa mezcla homogénea. Tenemos el porcentaje al 15%, queremos saber la cantidad de etanol, esa es la incógnita. Y la cantidad de solución aquí la tenemos, son 5 litros. Así que vamos a hacer el despeje de la cantidad de etanol. El 100 que está multiplicando pasará dividiendo. Luego la cantidad de solución está dividiendo, va a pasar al revés multiplicando. Y entonces vamos a sustituir los datos. El porcentaje es 15%. Basta con poner el 15 nada más porque ya se divide en 100 partes, sin el signo de por ciento. Por la cantidad de solución, que son 5 litros. Y aquí, bueno, nosotros podemos hacer las operaciones como de costumbre, multiplicar 15 por 5, que nos va a dar igual a 75, dividido entre 100. Esto expresado en litros va a ser igual a un volumen de 0.75 litros. Que es así como viene la respuesta en litros. En este caso ya la letra C o el inciso C es la respuesta correcta para resolver este problema, ¿no? Entonces obviamente tienes que aprenderte de memoria las fórmulas que vimos en el video anterior de concentraciones, ¿no? Molar, normal, molal y porcentual. Vamos a hacer una pequeña pausa para borrar esto y seguir con la recta final. Entonces en la pregunta 27 tenemos que
Los siguientes elementos se pueden unir con otros átomos formando enlaces covalentes. ¿Sí? Tenemos al carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Ordenarlos de forma creciente con base al número de enlaces que pueden formar. Bueno, aquí vamos a tener que saber o recordar que el carbono puede formar 4 enlaces, el nitrógeno puede formar 3, el oxígeno va a formar 2 y el hidrógeno únicamente un enlace, ¿no? De esta manera, como siempre va a ser de esa manera, se maneja mucho también química orgánica estos elementos, pues el inciso C es la respuesta correcta al ordenar de manera creciente, del que tiene menos enlaces el hidrógeno al que forma más enlaces, que es el carbono. Luego en la pregunta 28 tenemos esta reacción química, ¿qué elemento se reduce, ¿no? Entonces para determinar esto necesitamos nosotros recordar en la escala de óxido-reducción, que es una recta numérica, números negativos a la izquierda, positivos a la derecha. Si el número de oxidación, esto es para el número de oxidación, aumenta, entonces vamos a tener una oxidación, y al revés, si el número de oxidación baja o disminuye, tengo una reducción, ¿no? Oxidación, pérdida de electrones, reducción, ganancia de electrones, y entonces nosotros asignamos números de oxidación de acuerdo a las reglas. Aquí la plata es 1. Comúnmente en estas reacciones son reacciones de sustitución simple. Se intercambia la plata por el plomo, como ven en los productos, son los que van a cambiar en este caso número de oxidación. El plomo está solo es 0, aquí el plomo, este número viene del plomo, o sea es 2, y la plata queda sola es 0. En este caso entonces la plata pasa de 1 a 0, de 1 a 0 va a la izquierda, se reduce, por eso la respuesta correcta es que la plata es el elemento que se reduce, y entonces es el inciso C. El elemento que se oxida obviamente sería el plomo, porque aumenta de 0 a 2 su número de oxidación, a la derecha se oxida. Igual esto ya lo tengo en el canal, el tema completo de óxido-reducción para que ustedes lo revisen. En la pregunta número 29 nada más nos pide clasificar estos compuestos, corresponden a qué función química o a qué familia química. Pues al iniciar con hidrógeno, en general son ácidos, el inciso B. Este es un hidrácido y este es un oxiácido, como ya lo hemos visto anteriormente. Entonces podemos ir a la pregunta 30, ¿cuántos moles de ácido clorhídrico se requieren? Entonces quiero saber cuánto X mol de HCl de ácido clorhídrico se requiere para producir 222 gramos de cloruro de calcio. Y aquí les ponen abajo las masas de combinación, que no son otra cosa más que las masas molares o pesos moleculares de la sustancia. Solo anoté estos dos porque son los que vamos a ocupar en los cálculos. Primeramente, como nos piden el mol que se requiere de ácido clorhídrico, la reacción ya está balanceada, que es lo primero. Ese es un tema de estequiometría, calcular mol, masas en reacciones químicas. Vamos a determinar el número de mol primeramente, que contiene el cloruro de calcio, que es el dato que nosotros tenemos. Es la masa, 222 gramos, entre su masa o peso molecular, 111, que se expresa en unidades de gramos sobre mol, aunque aquí no está anotado, tú lo vas a poner. Esto entonces nos da igual a 2 mol. Son 2 mol de cloruro de calcio. Entonces podemos utilizar aquí un factor unitario de conversión para pasar el mol de calcio a mol de ácido clorhídrico. Para eso, que vamos a emplear los coeficientes de la ecuación química que ya está balanceada. 2 mol, se interpreta como 2 mol o 2 moléculas de ácido clorhídrico van a producir solo una mol o una molécula de cloruro de calcio. Entonces, para que se cancele el cloruro de calcio, lo ponemos abajo. Un mol de cloruro de calcio se produce a partir de 2 mol de ácido clorhídrico. Esto se va a eliminar y ya nada más nos queda mol de cloruro de calcio. Así entonces 2 por 2, 4 mol de ácido clorhídrico, que es la respuesta correcta, es lo que nos piden, el inciso A, 4.0 mol es lo correcto, ¿no? De este tema me falta subir los videos correspondientes de estequiometría, que me comprometo a hacerlo en la mayor brevedad que me sea posible.
Pregunta 31 nos pide el número de oxidación del cromo en este compuesto. Por las reglas de números de oxidación, el potasio está en la familia 1A, su número de oxidación es -1, el oxígeno es -2 por regla. El cromo tiene diferentes números de oxidación. La tabla periódica no sabemos en este momento cuál es una incógnita. Vamos a hacer un balance de cargas, porque la suma algebraica de todo esto en un compuesto entre cargas positivas y negativas debe ser 0, de acuerdo a la última regla que se ve en números de oxidación, para que nosotros tengamos bien claro eso. Entonces vamos a multiplicar la carga por el número de átomos. 1 por 2, 2, x por 2 sería 2x, y menos 2 por 7 es menos 14. De ahí despejamos x en esa ecuación algebraica de primer grado, y nos va a quedar así. Resolviendo la de 6, entonces el número de oxidación del cromo en este compuesto es +6, que es el inciso A. Pregunta 32, en el NH3, que es el amoníaco, ¿cuál es la hibridación del átomo de nitrógeno? Bueno, eso sí tiene un conocimiento, sobre todo también relacionado a las estructuras de Lewis, cómo construir las estructuras de Lewis-Solway. El nitrógeno es el átomo central, está rodeado por 3 hidrógenos unidos por enlaces sencillos. Si hacemos la estructura de Lewis, quedan 2 electrones libres. Bueno, este tema se conoce en geometría molecular como el conteo de dominios de electrones. Cada átomo enlazado, 1, 2, 3 hidrógenos enlazados al átomo central, más estos electrones desapareados o solitarios, cuentan también como un cuarto dominio de electrones. Entonces tiene 4 dominios de electrones. Y cuando tiene 4 dominios de electrones una molécula, piensen en el metano, en el CH4 que se ve en química orgánica, es un alcano. Y como los alcanos, igual el amoníaco por estos 4 dominios de electrones, 3 hidrógenos y el par de electrones solitario, es una hibridación sp3. No tenemos otra opción más que la sp3 o una geometría tetraédrica, como se ve en el tema de hibridación en el video de química orgánica 1 que les mencioné también en el video anterior. Es el inciso C. En la pregunta 33, bueno, es algo muy básico. Se puede decir que bueno, desde la secundaria nos los enseñan. Al nombrar un compuesto se menciona primero y después. Primero se nombra el anión y luego el catión. Por ejemplo, aquí sodio y yodo es yoduro de sodio. Primero nombras el anión, de derecha a izquierda se nombran las fórmulas químicas siempre. Yoduro de sodio, o sea, el anión siempre va a la derecha y el catión siempre va a la izquierda. Siempre va a ser así por regla internacional de la IUPAC. Es como se va a dar. Vamos con la pregunta 34. En la tabla periódica el enunciado. Una de las propiedades de los elementos depende de los números atómicos. Establece, pues bueno, nos establece en la 34 lo que es el inciso A. El llenado sucesivo de orbitales electrónicos. Nos va a dar el orden por configuración electrónica en la tabla periódica. Por ejemplo, un elemento como aquí sería, me faltó un S2, 2S2, podría ser aquí el nitrógeno con un número atómico de 7 y tiene esta configuración electrónica. Primero se llenan los electrones con spin positivo, luego negativo. Es una flecha hacia arriba, luego hacia abajo. Ya se llenó, otra vez hacia arriba y hacia abajo. Y luego aquí solamente hay 3 electrones en los orbitales P. Se llenan primero hacia arriba, aquí ya son 3. Hasta ahí llegaría con el número atómico 7, pero si fuera el oxígeno que es 8, el siguiente electrón iría hacia abajo hasta que se llene su orbital. Entonces tiene que ver con la configuración electrónica, números cuánticos, el principio de exclusión de Pauli, etc. Eso también sí me hace falta explicarlo en mi canal en YouTube. Bueno, también habrá un momento para eso. Vamos con la pregunta 35 y última, relaciona el nombre con el tipo de fórmula. Para hacerlo más rápido, más fácil es la condensada. Solamente te indica el número de átomos que tiene la fórmula.